Cinemática. Conceptos básicos. Comencemos con la definición de física. Es la ciencia que estudia los cambios que sufre la materia en cuanto a su posición en general o en cuanto a su forma en particular. De igual forma, estudia los cambios y transformaciones que se presentan en la energía. Es decir, el estudio de cómo los objetos se mueven, cambian de forma o interactúan entre sí, como también las diversas formas en que la energía se transforma. Por ejemplo, cuando lanzas una pelota al aire y ésta vuelve a caer. La física nos permite entender por qué realiza esa acción en lugar de quedarse ahí flotando en pleno aire. Magnitud. La magnitud es todo aquello que se puede medir. Existen dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Las escalares miden la masa, tiempo, distancia, superficie y volumen. Las vectoriales miden velocidad, aceleración, fuerza y campo eléctrico. Aquí conocemos el fenómeno físico. Es cualquier evento observable que involucra el movimiento de objetos en el espacio. Estos fenómenos pueden incluir el desplazamiento, velocidad, aceleración y otras características del movimiento. Esto sin que su estructura molecular sea alterada. Por ejemplo, lanzar un objeto, flexionar una varilla, elevar la temperatura de un cuerpo o mover una caja. Mecánica. Es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Cinemática. Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Características de los fenómenos mecánicos. Como ya sabemos, la mecánica es la rama que estudia dichos fenómenos, los cuales tienen una característica común, el movimiento. Por ejemplo, caída de cuerpos, movimiento de un auto, el choque de dos cuerpos o el movimiento de los planetas. Aquí conocemos también el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Se define como el movimiento de los cuerpos a lo largo de una trayectoria recta con velocidad constante y recorren distancias iguales en tiempos iguales. Imagina un auto recorriendo una carretera recta a 80 km por hora. El auto se desplaza en línea recta, no se desvía a ningún lado. ¿Y cuáles son las características que definen el movimiento rectilíneo uniforme? Posición, trayectoria, distancia y desplazamiento. La posición es el lugar que ocupa el objeto con respecto a un marco de referencia. La trayectoria es el camino seguido por el cuerpo para desplazarse de un punto a otro. La distancia es la longitud de dicha trayectoria recorrida. El desplazamiento es el segmento de recta dirigido que une el punto de inicio con el punto final de una trayectoria. Velocidad media. Es la medida entre el desplazamiento de un cuerpo y el intervalo de tiempo en el que sucedió dicho desplazamiento. Aquí tenemos la fórmula de la velocidad. La velocidad media se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media se define como la razón entre la distancia total recorrida por el cuerpo y el tiempo total que tarda en recorrer dicha distancia. Por lo tanto, la velocidad es igual a distancia total sobre tiempo total. Es igual a df menos di sobre tf menos ti. Donde di es la posición inicial, df es la posición final, ti es el tiempo inicial y tf es el tiempo final. Entonces, si posición final menos posición inicial es igual a distancia y tiempo final menos tiempo inicial es igual a tiempo, entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Además de que distancia es igual a velocidad por tiempo y tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Muy bien, ahora que conocemos la fórmula para la distancia, para la velocidad media y tiempo, respondamos este ejemplo.
Un cuerpo recorre 300 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es su velocidad media en ese intervalo de tiempo? Recordemos, es velocidad media igual a distancia total sobre tiempo total. Tenemos la distancia, que son 350 kilómetros, y el tiempo, que son 5 horas, por lo cual simplemente reemplazamos velocidad media es igual a 350 kilómetros sobre 5 horas. Entonces, ¿cuál es la velocidad media? 70 kilómetros por hora. Movimiento uniformemente acelerado, MUA. Es el movimiento en el que los cuerpos mantienen su aceleración constante, pero también está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Es la manera en la que los cuerpos describen cuando se desplazan de una trayectoria rectilínea con aceleración constante. Por ejemplo, un cuerpo que aumenta su velocidad en 3 metros por segundo, una fruta que cae de un árbol acelerada por la gravedad, una pelota que es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Y la aceleración es el cambio en la velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo. Aceleración, su fórmula es A igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora, un ejemplo. Un cuerpo se mueve a razón de 40 metros por segundo, pero después de 8 segundos se mueve a razón de 60 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? Para ello tenemos que la velocidad inicial son 40 metros por segundo. La velocidad final son 60 metros por segundo. El tiempo son 8 segundos. Entonces, ¿qué resultado es la aceleración? Para la fórmula simplemente reemplazamos 60 menos 40 sobre 8. Esto nos da un total de 20 sobre 8 e igual a 2.5 metros por segundo al cuadrado.